de esta retransmisión hoy en directo va a ser hablar de la situación por la que está atravesando Israel, y vamos a tener unos hermanos, digamos, con nosotros en esta tarde para que ellos que viven en la ciudad de Tel Aviv nos cuenten desde su experiencia como padres, como ciudadanos de Israel, y desde un punto de vista bíblico, que es al fin y al cabo lo importante y lo que queremos. No simplemente dar una opinión como tantos periodistas o políticos o analistas, sino dar una perspectiva bíblica de lo que está sucediendo. Pues ellos van a estar con nosotros a lo largo de todo este programa, y voy a intentar también poder entrar en contacto, aunque sea vía telefónica, con otros hermanos, para que también ellos nos digan cómo se encuentran, qué lectura hacen de todo lo que está sucediendo y a dónde apunta toda esta situación que tiene al mundo entero pendiente de lo que está ocurriendo en ese pequeño país llamado Israel. Pero siempre nos gusta orar y presentar todo y poner todo en las manos del Señor para que Él nos dirija, para que Él nos ayude y para que todos los que van a ver este programa sean de alguna manera pues fortalecidos en la fe, que ustedes tengan cada vez las ideas más claras, que sepan cómo orar, porque esa es una de las preguntas que me están haciendo en los últimos días, es que no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir. Bueno, vamos a intentar con la ayuda del Señor y con su palabra en la mano responder a estas preguntas, y vamos a orar y poner todo en las manos de nuestro buen Dios, ¿ok? Padre Celestial, gracias de todo corazón te damos por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de utilizar estas redes sociales, estos medios tan poderosos, de tanto alcance, que pueden llegar a centenares y a miles de lugares, Señor, en tiempo real. Y pedimos que nos ilumines y nos dé sabiduría, Señor, y que tu palabra hable y conforte nuestros corazones en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que tú has decidido que vivamos, Señor. Oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Oramos para que tú seas el centro de atención y que estemos atentos a todas las explicaciones, a todos los textos que vamos a estar leyendo, y que podamos con tu ayuda y con tu bendición, Señor, clarificar tantas dudas y tantas preguntas que tu pueblo tiene. Nos ponemos en tus manos y con acción de gracias pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como bien saben ustedes, este es el tercer día de guerra en Israel. 22 comunidades, sobre todo del sur de Israel, fueron atacadas. Hemos visto imágenes terribles de personas que fueron secuestradas. Se habla aproximadamente de una cifra de 150 personas, centenares de muertos, heridos. 300.000 personas reservistas han sido movilizados en las últimas horas para apoyar todas las operaciones militares y logísticas que va a llevar a cabo el pueblo de Israel adelante. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué todo esto? ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Algunos dicen que ha habido fallos en la inteligencia, en los militares, y todo eso ya se ha dicho y todo eso ya se ha publicado. Pero nosotros, como creyentes, con la ayuda del Señor y con su palabra en la mano, queremos dar una explicación bíblica de los motivos por los cuales creemos que Israel está siendo sacudido en estas últimas horas. Tenemos con nosotros en directo desde la ciudad de Tel Aviv a nuestro hermano Adolfo y a su esposa Paula. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Gracias, Manuel. Buenas noches y bendiciones para todos, para nosotros. Una bendición muy grande tenerles con nosotros. Y quiero empezar por Paula. Paula, tú vives en Israel hace ya muchos años, creo que ya como más de 20 aproximadamente. Sí, como todavía 20, no, como 16 años ya. 16 años aproximadamente. Has visto muchas cosas, pero seguro que todo lo que está sucediendo en estos días no se había visto nunca. No, nunca. Pero a mí me gustaría preguntarte, tú como madre, que tienes a 2 hijas en este momento en el ejército de Israel, ¿cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus sentimientos en estos momentos, sabiendo que tus hijas están lejos de casa y que están en medio de un conflicto que sabemos cuándo empezó, pero nadie sabe cuándo va a terminar? ¿Qué nos podrías decir tú, Paula? Y lo que pasa es que son sentimientos encontrados, ¿no? Porque por unas partes, con lo que está pasando, pues es la incertidumbre de que estén bien, en dónde están, porque a veces, pues, a mi hija menor la están trasladando, ella es conductora,
entonces ella es la encargada de llevar los soldados. Claro. Y cada vez que me dice que tiene que salir, pues es una sensación muy, pues, de miedo, pero al mismo tiempo es también el orgullo como de patria, ¿no? De ver que ellos están cumpliendo su deber por su país. Entonces son como esos sentimientos encontrados, pero de todas maneras la incertidumbre y el miedo no, o sea, se está sintiendo constantemente. Cada vez que suena el hecho de que no estén acá con nosotros, cada vez que suena una sirena es muy preocupante porque es enseguida coger el teléfono, cómo están, ellas también, entonces sí es una sensación de muchos, sobre todo de temores, más que todo. Son muchas sensaciones Sí. que se viven al mismo tiempo, ¿no? Una mezcla de cosas y muy difíciles de expresar con palabras, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, uno podría decir que Israel constantemente está en guerra, entonces uno ya se adapta a que suenen las sirenas y salir y volver o de pronto seguir trabajando como si nada, porque es un país que está acostumbrado a eso. Pero lo que está pasando, lo que pasó el sábado, o sea, nos ha dejado, yo creo que es la sensación que tienen todos los israelitas, o sea, aquí en este país, es una sensación de que no sabemos qué pasó y en qué momento sucedieron todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto que está pasando es totalmente diferente a lo que siempre ha sucedido. Mira, y una preguntita, ¿cuándo fue la última vez que vieron a las chicas? Sara estuvo la semana pasada como, sí, las dos. Ah, sí, las dos. Las dos Mafe estuvieron estuvo la semana pasada. de vacaciones por Sukkot hasta el miércoles de la Hubo 3 semana. días. Sí. No, el jueves, se fue el jueves. Y Sara también estuvo el jueves. Ya. Desde ahí, pues, ya María Fernanda, desde que pasó esto, ya no la dejan salir. Vinieron por la fiesta de Sukkot. Ya. O sea, aquí de pronto ya por lo menos hoy me llamó y me dijo que si quería, ella podía venir esta noche a la casa, pero realmente ella está más segura en la base donde ella está que aquí. El solo hecho de que tenga que coger un autobús y venirse para acá ya prefiero decirle, no, quédate ahí, que tú estás bien ahí. Sí, pienso que el mejor lugar y más seguro es ahora mismo en la base. Sí, entonces. Totalmente. Mira, si me permiten, tenemos a una hermana, que desde la ciudad de Jerusalén le vamos a dar paso un momentito, lo vamos a hacer vía telefónica y espero que se oiga bien la conversación. Así que si me permiten un segundito, vamos a darle paso a nuestra hermana Marta. Hermana Marta, buenas tardes, Dios te bendiga. Dios te bendiga, gracias. Marta, estamos en este momento en directo en un programa que lo llamamos El Pastor Online con hermanos que viven en Tel Aviv, pero quería llamarte un momentito porque hemos oído que hoy también en Jerusalén han sonado las alarmas y creo que en Motzai Lid ha habido también algún movimiento que otro y yo he estado viendo durante todo el día el cótel, el muro de los lamentos y vi también a la gente corriendo. ¿Cómo es la sensación, cómo es el ambiente que se respira en este momento en la ciudad de Jerusalén? Te escuchan muchos hermanos, ¿sí? Así que adelante. Bueno, yo en el momento que sonó la sirena ya estaba en el supermercado, porque mi hijo me dijo que tenía que proveerme de todo por esta situación. En este momento, una vez que termina la sirena, a los 10 minutos la gente sale, y ahora aquí donde yo vivo no se escucha absolutamente nada. Así que no puedo saber más que lo que veo por televisión. Sí. ¿Cuál es tu sensación con esta guerra? Porque tiene características completamente diferentes a otras que tú ya seguramente has vivido. ¿Qué notas de diferente en esta situación de este momento? Primero que nos tomaron por sorpresa, y esto nunca sucedió en Israel, jamás. Yeah. O sea, pasó a las 6 de la mañana del día sábado, justamente un sábado, el día que de acuerdo a la tradición es Simchat Torah, o sea, el día que se recibió la Torah. Fue un día muy especial, exactamente lo que pasó hace 50 años con la guerra de Yom Kippur. O sea, tomaron al pueblo de sorpresa. La diferencia
es que en la guerra de Yom Kippur no murieron personas civiles. Y acá la matanza es de civiles y de soldados también. Es terrible. Es terrible por la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, la cantidad de gente que son rehenes, que eso lo van a usar como moneda de cambio, por supuesto. Claro. Así que es algo muy terrible porque no hay, en este momento, se dice que en este momento empezó la guerra, porque en este momento el ejército va a entrar también por tierra, y eso hay que orar muchísimo porque es muy peligroso. Van a caer muchos soldados. Una cosa es cuando sale la aviación, que ellos se defienden desde arriba, desde el cielo, pero cuando los soldados entran es otra situación. Es muy terrible, es muy, muy, muy terrible. Me imagino que, bueno, tú como creyente, las iglesias, las congregaciones están todas cerradas, está todo el mundo orando por esta situación terrible que se está viviendo en el país. Y tu sensación es que, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cuál es tu sensación como creyente en el Señor? Bueno, si yo miro la historia en la Biblia, siempre Israel levantó su cabeza, siempre, porque el Señor le levantó la cabeza a Israel. Israel no va a caer, por más, ya desde la salida de Egipto hasta ahora, es simplemente una continuación de intentos de hacer desaparecer al pueblo de Israel. Pero eso no va a suceder. O sea, el precio es altísimo, altísimo, pero Israel no va a caer. Ahora, si hasta ahora yo vi que en todos los países estaban a favor de Israel y en la Torre Eiffel prendieron las luces con los colores de Israel, y lo hicieron en Italia, y lo hicieron en España y en Argentina y todo eso, pero ahora que el ejército entró a Gaza, la situación va a ser distinta. Van a volver a decir todo lo que dicen constantemente, que nosotros somos más poderosos y que nosotros matamos en forma indiscriminada. Yo estoy esperando escuchar las noticias, eso es todo. Estoy esperando escuchar estas noticias, lamentablemente. Ya. Marta, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Y bueno, sabemos que estás desde la ciudad de Jerusalén, te mandamos de verdad muchos saludos. Hay muchísimos hermanos que están orando. Puedo hablar de miles, sé de miles de hermanos que están orando. Muchísimo ánimo, me imagino que no es agradable toda esta situación, pero quiero que sepa que no están solos, estamos con ustedes, ¿sí, hermana? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, cada uno de ustedes. Muchas gracias por las oraciones. Un beso, Marta, bendiciones. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos unas pequeñas palabras que nos decía nuestra hermana Marta desde Jerusalén, una hermana que lógicamente pues también está viviendo toda esta realidad, todas estas cosas tremendas, ¿no? Que tomó por sorpresa a mucho pueblo, a mucha gente del país. Pero, Adolfo, a mí me gustaría que ahora ya recurriéramos a la palabra de Dios, a la Biblia, porque yo justamente estaba leyendo hoy, como te dije, el capítulo 36 del profeta Ezequiel, y hay unas palabras que dicen lo siguiente. Estamos en el capítulo 36 de Ezequiel, el verso 22. Dice: yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Después, a continuación, desde el versículo 23 en adelante, se dice lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, habitaréis en la tierra de vuestros padres, etcétera, etcétera. Y nuevamente vuelve el Señor a recordar en el verso 32 lo siguiente. Dice el Eterno, el Señor: no lo hago por vosotros, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel.
Ok, si digamos que en 1948 Israel se constituyó nuevamente como el Estado moderno de Israel y esta promesa, digamos que se cumplió, ¿verdad? Porque volvieron de muchas naciones, se formaron como nación, ya están en su tierra desde hace ya creo que 70 años. ¿Qué pasa ahora con la situación espiritual de Israel? Porque debería ser, digo yo, el pueblo más agradecido y más cerca de Dios que ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. No solo por lo que Dios hizo en el pasado por ello, lo de Egipto, el retorno del cautiverio, los milagros, sino por este milagro tan espectacular de levantarse, ¿no? De constituirse como pueblo de Dios, de vencer un montón de veces a los enemigos, de duplicar su tierra. Pero en este momento parece como que la situación ha cambiado. ¿Qué lectura bíblica, espiritual, tú haces de esta situación actual del pueblo de Israel? Adolfo, por favor. La lectura que yo hago es la siguiente. Yo puedo guiarme por las noticias, puedo guiarme como se guía pues la mayoría de gente que vive fuera de Israel y ver que en este pueblo se están realizando unas protestas y que se está practicando unas por el gobierno y que estamos de acuerdo y que la democracia y en fin, eso también ha sido manifiesto en las naciones. Pero cuando empezaron, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sepan, la mayoría lo sepan, lo deben saber, Tel Aviv es la capital mundial del orgullo gay. Uh-huh. Una semana o 15 días antes de que se celebre, esto lo estamos celebrando desde hace muchos años, es un martirio para mí, para mí y para muchas personas es un martirio saber vivir por una de las avenidas que son más concurridas aquí, que es Allenby, y es el desfile de banderas homosexuales. Es decir, en cada poste de luz hay una bandera. Entonces ustedes se pueden imaginar andar uno en el bus y ver solo ondeando banderas de esos. Yo cuando voy en el bus, da mucha rabia, ¿sí me entiendes? Y vergüenza. Y vergüenza con Dios, porque es que es la firma de Él. ¿Sí me entiendes? Y es el pueblo de Él. Entonces, cuando empezaron a pasar esas cosas, yo decía, esto no está bien, es decir, no podemos permitir que esto pase. Pero entonces empezaba yo a cuestionarme y decir, pues en la pequeña congregación que nosotros tenemos y tenemos muchos amigos cristianos, y yo les decía, esto no está bien, es decir, por lo menos oremos o hagamos alguna cosa. Ok. Adicionalmente a eso, empiezan a haber las protestas en donde se ondean las banderas, es decir, no sé por qué el pueblo de Israel mezcla democracia con banderas de orgullo homosexual. Esa vaina yo no la entiendo. Pero en todas las protestas ustedes pueden ver que se ondean esas banderas como queriendo ofender, ¿sí me entiendes? Se hace con ese propósito. Adicionalmente a eso, en este gobierno está dividido en dos. La parte que está gobernando, que es la de Benjamín Netanyahu, se adicionó a la Torá, es decir, todo lo que es el partido de la Torá, y resulta que así nos guste a nosotros o no nos guste, este país fue constituido como el Estado judío de Israel. Entonces se supone que en el Estado judío de Israel, pues se practica el judaísmo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, cuando se decretó que este iba a ser un país para judíos, se iban a permitir pues las cosas judías. El último Yom Kippur, que fue hace 8 días, el pueblo judío lo que hizo fue, en una sinagoga que se establece en un punto céntrico de Tel Aviv, que es el Kikar Dizengoff, se prohibió la oración y la gente se fue en contra, es decir, lo sacaron casi que a patadas a los rabinos, lo sacaron a los empujones y les decían, nosotros no queremos esto aquí. Es decir, los que piden respeto no respetaron a gente que quería orar en ese día tan emblemático en Israel, ¿no? Obviamente en las sinagogas, como todos lo saben, está separado el lugar de los hombres y el lugar de las mujeres. En toda sinagoga en el planeta es así. Ajá.
Y ese fue el argumento que ellos dijeron. Ustedes no pueden separar aquí porque en el caso de que quiera entrar un homosexual al lado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente les saltaron los rabinos y les dijeron, no, aquí no entran homosexuales porque esto es judaísmo. Y ellos se lo vinieron encima y les dijeron que eso era discriminatorio, que, eso no, que ellos no querían. Es decir, que el pueblo de Israel no quería eso. Eso fue un acto antisemita en cualquier lugar del planeta se hubiera catalogado así. Pero en el día de Yom Kippur, en el día del arrepentimiento, el día más sagrado del pueblo de Israel, que hagan eso el mismo pueblo de Israel, es decir, que lo hagan hecho los chinos, que lo hayan hecho los musulmanes o que lo haya hecho cualquier otro pueblo, allí venga, pero hacerlo el mismo pueblo de Israel, y los que están haciendo las protestas es el mismo pueblo de Israel. Y no conformes con eso, nosotros decimos, sí, el sábado fue un día complicado, muy complicado, pero lo que parece que casi nadie en las redes pasa es que ese día, en la frontera, por donde entraron las personas, se estaba realizando una fiesta. Es una fiesta que da tristeza. ¿Tú la publicaste ayer? Estamos hablando de una fiesta en donde habían 2.000 personas saltando. Es decir, yo fui joven también y tuve mis arrebatos. Vete a una fiesta y haz lo que quieras en la fiesta. Vete para la playa y haz con tu cabeza lo que quieras. Pero ¿por qué el día de Simchat Torah, otro de los días más sagrados del pueblo de Israel, se van a la frontera con Gaza, celebrar el día de la paz y el amor, y levantan un culto a Buda? He estado averiguando, la estatua que tenían de Buda era suficientemente grande para que todo el mundo supiera que estaba haciendo un culto a Buda. En ese momento, cuando tú ves agresión tras agresión y lees la Biblia, eso ha pasado, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Hasta que el Señor dice, no más, no más. Es como si el Señor en ese momento hubiera dicho, eso está en Romanos 1. Para nosotros está en Romanos 1 y para el resto de la Biblia está en Deuteronomio las condiciones de las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes me dejan, si ustedes no me dejan. Yo creo que todos nosotros conocemos un texto muy, muy claro. Y es más, en muchas iglesias se predica, que es 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, ¿sí? Yo la tengo por aquí. Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Ahí está un disco lo más de bonito al respecto, ¿sí? Pero déjame leerte lo que dice del verso 19. Pero si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses ajenos y los adoran, yo los arranco de mi tierra que les di, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto de todo el que pase, y dirán, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y esta casa así? Y responderé, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, permíteme, Adolfo, una pregunta. Es decir, ¿tú consideras que cualquier otro pueblo de la tierra, no es que esté bien, pero cualquier otro pueblo de la tierra pueda hacer cosas similares o peores que las del pueblo de Israel, y digamos como que no es lo mismo que lo cometa un pueblo que ha sido escogido por Dios, que conoce perfectamente cuáles son las prohibiciones y las limitaciones de Dios en su palabra, en la Torá, de la cual tanto presumen, y que todos estos actos han sido no un acto de democracia y de libertad, sino una auténtica provocación contra el Dios de Israel, que, dicho sea de paso, es el dueño de la tierra de Israel? ¿Es así? Yo ese sentimiento no lo tengo hace una semana, y mi esposa es testigo de eso. Es más, hay muchas personas que conmigo no están de acuerdo. Seguro. Hay muchas personas que a mí me dicen, usted no puede echarse en contra así del pueblo de Israel. Yo les digo, es que yo no me estoy echando en contra del pueblo de Israel. Yo lo que estoy leyendo la Biblia. Es decir, yo no... Es que es tan raro que un cristiano lea la Biblia. Porque lo que yo veo ahí es lo que está pasando aquí. ¿Sí me entiendes? Lo que yo veo aquí es el pueblo de Israel, y nosotros podemos hablar del pueblo de Israel como los datís, los religiosos,
pero es que los otros también son pueblo de Israel, porque uno los ve protestando con la kipá. Entonces son pueblo de Israel. ¿Sí me entiendes? Tú los ves en la protesta con la kipá. Entonces ellos no niegan que son el pueblo de Israel. Tú los ves en la fiesta, yo estoy seguro que en la fiesta había gente con kipá. Entonces ellos saben que es el pueblo de Israel. Si ellos saben que es el pueblo de Israel, ¿cómo no se atienen a las reglas del Dios de Israel? ¿Sí me entiendes? Es más, todas las personas la mayoría de personas que estaban ahí, hicieron alía, ¿sí? Ellos supieron que Dios las trajo. Mi esposa hizo alía. Eso es un milagro. Es como una contradicción, es decir, me identifico con el pueblo de Israel, hago lo que tú dices, aliyá, que es emigrar, subir a Israel, me hago judío, tengo documentación judía, algunos habrán participado o no todavía del ejército de Israel, pero no acato las leyes que el Dios de Israel ha establecido para ese pueblo específicamente. Nosotros tenemos un Padre tan bondadoso que podríamos llamarlo que es el Dios, es decir, el Padre más bondadoso con las riquezas más grandes. Y volvemos otra vez, el pueblo de Israel, a reclamar las riquezas sin pensar en una cosa, que esto no se trata, Manuel, hazme un favor. Yo tengo una Biblia ahí en el cuarto donde duermo. Déjame, yo te voy a mostrar algo. Tú sabes hebreo. Ajá. ¿Qué dice ahí? Sí, Sefer Haberit, o Haberitot, el libro de los pactos. Sefer Habretot. Haberitot. El libro es de pactos. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados a decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos unos hijos. ¿Tú sabes qué pasa cuando se muere un papá que tiene mucha plata? ¿Los hijos cómo se reparten la herencia? Pero con el testamento. Nosotros a estos libros no deberíamos llamarlos herencia. Nosotros a estos libros deberíamos llamarlos así. Pacto. Porque Dios hizo un pacto con nosotros. Y un pacto es de dos. Un pacto no es de uno solo. Exacto. El mismo pacto. Cuando Dios los trajo aquí, Dios los trajo con unas condiciones, que fueran su pueblo. Ellos se revirtieron de ser su pueblo. Vinieron y se disfrutaron lo que Dios les regaló, su pueblo, los trajeron. Aquí estamos disfrutando y ahora me devuelvo, porque es que este Dios era el Dios del Antiguo Testamento. Y yo creo que en esta ocasión Dios mostró que Él no es el Dios del Antiguo Testamento, sino que Él es Dios, el Dios vivo para Amén. todos nosotros, que es el que realmente. Digamos que una cosa es hablar y predicar e incluso hasta abusar del tema del amor de Dios. Y es verdad que Dios es amor, pero a veces nos olvidamos de que ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios de Israel, mandó un diluvio, mandó destrucción a Sodoma y Gomorra, permitió que destruyeran el templo de Jerusalén y arrasaran con la ciudad de Jerusalén, perdiendo la vida miles de habitantes con Babilonia. Lo hizo también, lo permitió también en la época del Imperio Romano. Es decir, que parece como que Dios tiene que aguantar todo y nos olvidamos lo que dije antes, que Dios es el dueño de esa tierra y Él es el que pone las condiciones. Y cuando el pueblo abusa de la generosidad, de la misericordia, de la gracia de Dios, tiene tarde o temprano que asumir las consecuencias. Entonces, esto es mucho más que un fallo de la inteligencia. Esto es mucho más que un despiste, digamos, de los soldados, entre comillas. Esto es una consecuencia, como tú estás tratando de enseñar, del pecado, del desorden y del abuso de la misericordia de Dios. Y lo que lo respalda es que en este momento ustedes pueden mirar las noticias y para todos, para nosotros, para Paula, para mí, nosotros, no sabemos qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe. En este momento, en un día, yo les puedo decir a ustedes algo. Dios estableció este país en un día. Y el único que podía hacerles la vergüenza que es en este momento el pueblo de Israel en un día, era Dios. En este momento la vergüenza delante de todo el planeta es el ejército de Israel. Porque en este momento hay fotos de 300, bueno, digamos que han entrado 300, con banderas en los tanques de Israel, con banderas, se tomaron estaciones del ejército de Israel, arrancaron niños, mujeres, se los llevaron de aquí,
No dice la Secuestrados. palabra que los arrancaré de su tierra, los arrancó de la tierra y en este momento hay alrededor de 150 secuestrados en Gaza. Que ya, Manuel, esos secuestrados está muy complicado rescatarlos de ahí. En este momento el pueblo de Israel no sabe ni siquiera qué hacer. Entonces, la vergüenza, y yo lo digo con mucho amor, parece como si estuviera, me da mucha tristeza, porque esto no es de hace, esto que pasó ayer se venía fraguando desde hace más de 2 años. Claro. El pueblo, no quiero, no quiero, no quiero, hasta que el Señor dice, si no quiere, yo lo que, en palabras mías, lo que pasó el sábado fue, ¿ustedes quieren hacer lo que quieran? Sí, listo, yo los dejo hacer lo que quieran. Pero no aquí. No, yo los dejo hacer lo que quieran, pero a sus vecinos de casa también los voy a dejar hacer lo que quieran. Claro. ¿Y los dejó? Mira, ¿Sí? una pregunta, porque esto económicamente también va a tener una repercusión, porque ustedes, por ejemplo, llevan encerrado en casa días, no han podido ir a trabajar, los niños no van a la escuela, las fábricas están cerradas, etcétera. Y el día a día, Paula, para el tema de alimentos, para poder salir a comprar, ¿es posible? ¿Cómo lo arreglan ustedes como ama de casa, Paula? ¿Cómo hacen? ¿Tienen suficiente comida en la casa? ¿Pueden salir? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues por ahora nosotros, gracias a Dios, siempre antes del fin de semana hacemos el mercado de la semana. Entonces lo teníamos el mercado de la semana. Aquí en el barrio hay una tienda aquí abajo, entonces lo que hemos necesitado así rápido, bajamos, compramos y volvemos y subimos. Ya. Me imagino que, pues porque no sé, no he salido, realmente yo no he salido, el que ha salido ha sido tú. No sé si los supermercados, me imagino que están abiertos normalmente, pero pues por ahora tenemos lo necesario. Ya cuando empiece pronto a escasear es que vamos a saber cómo está la situación de ir al supermercado, pero creo que los supermercados normalmente están abiertos, se está utilizando mucho el sistema de domicilios. Ajá, sí. Entonces uno sí ve por las calles. Parecido a lo de la época del COVID, ¿no? Sí, estamos en algo así. Sí, entonces sí veo muchas personas que traen domicilios, pero pues por ahora, digamos, mientras no estén sonando las sirenas, pues, creo que todavía pues puede ir uno a las tiendas de los barrios, comprar, pero sí ya nos han llegado mensajes de que por favor tratemos de surtirnos porque probablemente haya cortes de luz, de agua, o sea, nos están advirtiendo que nos preparemos. Ya. Entonces, en todos los años que ustedes llevan en Israel, ¿cuántas, digamos, guerras o situaciones parecidas a esta habéis experimentado? Yo creo que como unas 4. No, parecidas a esta ninguna. Parecidas a esta es única, esta es diferente a todas. Esto es absolutamente diferente. Sí, o sea, es que esto para nosotros comenzó el sábado a las 6:30 de la mañana. Nosotros estamos acostumbrados, esto es bastante particular para las personas que nos están viendo porque nosotros estamos acostumbrados a que suenen las sirenas. Salimos, después esperamos el boom, que es un boom muy fuerte, entramos y seguimos nuestra vida normal. Claro. Máximo, salimos, suenan 3 boom y entramos. El sábado empezaron a las 6:30 y a las 9 de la mañana no habían parado. Es decir, 2 horas estuvimos afuera a punta de boom y ahí fue que todo el mundo ya empezamos a darnos cuenta que estaba pasando algo que no era normal. Mientras que estaban aquí haciendo boom, ellos estaban entrando por Gaza. Claro. Mientras que estaban distrayendo a todo el país. Es más, ahí es donde se nota que la operación es más grande de lo que se piensa. Y esta guerra se va más grande de lo que se piensa, obviamente, porque ya se están alistando. Mira, no es casual que el gobierno de Estados Unidos, que ya, esa es la otra que yo no entiendo, porque ahí en la palabra donde es el pueblo judío, y ahí dice, si se humilla a mi pueblo, yo lo respaldo. Amén. Pero hoy estamos humillándonos al gobierno de Estados Unidos, que es el mismo que está proclamando que aquí no se tiene que hacer una reforma, que aquí la Torá no puede funcionar. Entonces, ante de quién nos estamos arrollando. Y estos caballeros mandan, para pelear con Gaza, mandan un avión B-12, tú sabes que es un B-52. Sí, el grandote. Y un portaaviones para pelear con Gaza.
Eso es muy No tiene, particular. no tiene Entonces, sentido. Sí. eso es una verdadera provocación contra el pueblo de Irán. Y es decir, están pasando cosas muy raras. Es la primera Ahora, vez que pasa tan rápido. la Biblia nos habla en la lista enorme que tenemos de datos sobre los acontecimientos finales, en Apocalipsis, en Daniel, en Tesalonicenses, etcétera. Mateo 24 nos habla de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de terremotos, etcétera. Ahora, también la Biblia nos habla de una guerra muy grande, de unas proporciones descomunales, que es la guerra de Gog, de Magog, en el valle de Josafat, valle de Megido, la batalla de Armagedón. Esta batalla que se está librando o se va a librar en los próximos días no tiene nada que ver con esa batalla, ¿no, Adolfo? ¿Dónde entra todo esto con la batalla final de Armagedón? ¿Cómo lo encajamos? Está en Ezequiel capítulo 38. Exacto. ¿Cierto? Profecía de Gog. Y dice que él va a poner a Gog, pero da unas características de esa guerra. Y es que todo el pueblo, ellos van a entrar. En este momento no recuerdo dónde está el verso. El versículo 11 de ese capítulo es muy interesante porque dice que subirá contra una tierra indefensa y ve contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Eso es una tranquilidad total y absoluta, que no es el caso de ahora. Imagínate que nosotros en este momento los cerrojos los abrieron, nadie está tranquilo y absolutamente ese verso no se completa. Ahora, ¿qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa es que en este momento hay una guerra anterior que casi no se publicita, como dicen, y está en el Salmo 83. En el Salmo 83 dice que en pocas palabras es una guerra en donde los participantes son exclusivamente los pueblos circundantes de Israel. Eso, sumado a Sofonías, capítulo 2, en donde nos dice qué va a pasar con Gaza y nos dice por dónde va a empezar. Va a empezar Gaza, Ashkelon, Asdod, Ecrón, Siria, ¿sí? Ahí nos dice los participantes. Ahora, ¿qué es lo interesante cuando tú lo ves desde el punto de vista que tú hablaste con respecto a Ezequiel 36, que dice, yo no lo voy a hacer por causa de ustedes, sino por causa de mi nombre? Así es. En este momento, esa guerra que se aproxima, el Señor ya dijo desde siempre que a Israel no lo va a desarraigar nadie, y eso lo va a cumplir él. Ajá. Esta guerra se debe ganar para que nosotros estemos en paz con todas las fronteras que tenemos al lado. O sea que va a ser una batalla contundente, librada por el Dios de Israel, no por el pueblo de Israel. Y eso ya lo ha hecho también. Entonces, lo que nosotros no podemos asegurar es que esa batalla sea la misma que está en Ezequiel 38, claro, porque no cumple con esos requerimientos. Y en ese momento, y para mi entender, el pueblo de Gog y Magog también está un poquito más arriba de Turquía. Entonces, sí, también tiene que entrar Turquía, y también en esa guerra de Gog y Magog tiene que entrar, tienen que hacerse unas alianzas entre Turquía y Arabia. También, es decir, que aunque esta guerra va a ser larga y dolorosa, ¿verdad? Y mucha gente ya ha perdido la vida y lamentablemente los que quedan, todavía lo peor está por venir. Aún hay cosas peores que vendrán de cara al futuro. Aquí el problema, así como dicen, nosotros ya sabemos quién va a ganar. Nosotros. Como Israel, lo digo. La cuestión es qué tanto vamos a perder por ser un pueblo rebelde. Y es triste porque, pues, yo sé que el Señor a nosotros nos va a proteger. Pero, por ejemplo, mis hijas, es muy difícil que mis hijas me llamen y me digan, acabo de morir otro amigo mío. Claro. Porque de todas maneras ellas también están allá, ¿no? Claro. Entonces, el Señor lo que hace es cumplir su palabra, así nosotros estemos aquí. ¿Me entiendes? Es decir, el Señor no va a parar su palabra porque nosotros estemos aquí. El Señor no va a cambiar lo escrito porque Adolfo está aquí ni porque Paula esté aquí. Claro. El Señor, a Elías,
A Elías le tocó chuparse la sequía. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, a mí lo que me da es tristeza de que muchas veces es una impotencia de ver sufrir al pueblo y uno le dice, pero es que es más fácil arrepentirse y dicen, no, es que la culpa no es de nosotros. Has dicho algo muy interesante y muy profundo, ¿no? La victoria está garantizada, Israel no va a ser desarraigado de su tierra, la victoria es de Dios, por lo tanto también de nosotros, porque su victoria es la nuestra, pero lo que se pierde por la rebeldía se podía haber evitado si hubiera habido un genuino arrepentimiento delante del Señor, ¿no? Qué testarudo, qué duro es el hombre, ¿no? Que no termina de aprender las lecciones del pasado. Tengo un mensajito que quiero compartir rápidamente con ustedes. Es de unos hermanos que conocimos este verano aquí en Canarias, una familia que vino del norte de Israel, muy cerquita de la ciudad de Haifa, y nos han mandado este mensajito. Y voy a ponerlo para ver si se escucha bien. Espero que así sea. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos oír. Gracias, José, de verdad, a vos y a toda la familia. No tengo palabras que me hacen sentir y escuchar escucharte cómo emocionas a hablar, de verdad, es de persona a persona, de verdad, me hace tan bien en el corazón escuchar que hay gentes de otros países que importa de nosotros, de Israel. Me emocionamos mucho, de verdad, y te agradezco que pensaste a nosotros, vos y toda la familia. Estamos igual vivimos en la norte, pero lo que pasa en Israel es como algo que nunca no pasó y estamos con mucho dolor, pero queremos estar lo más positivo posible para ir adelante y ganar y estar fuertes y intentar volver a vivir como dijiste y que Nenes juegue y que la felicidad de Israel vuelve. Y perdón que tardo en responderte. La verdad que hablamos acá un grupo de gentes que intentamos hacer videos que muestran la verdad a todos los países con muchos idiomas. Si podés, voy a compartir contigo algunos videos y fotos. Si podés mandar a amigos que también van a compartir en la Instagram y Facebook, va a ayudar mucho y queremos mucho también a ustedes y gracias a Dios que hay gente que entienden a nosotros y que ellos se han dado de Israel y ojalá que vamos a encontrar acá y festejar la vida. Muchas veces, muchas gracias y voy a mandarte algunas cosas y solo si podés compartir con gente y que llegue a la más gente posible va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Yo tengo la sensación con todo esto, Adolfo, que lo mismo pasó cuando la pandemia, ¿no? La gente esperaba volver a la normalidad. Bueno, vamos a superar este virus, este problema, ahora vamos a superar esta guerra y vamos a volver otra vez a la vida, ¿no? Vamos a volver a disfrutar, vamos a volver a bailar, vamos otra vez a la vida loca, a estar tranquilos. Y bueno, todo el mundo quiere estar tranquilo y en paz. Yo creo que es un deseo de toda persona, digamos, normal y sensata, ¿no? Pero es que para tener esa paz, y para tener ese respaldo de Dios y para estar tranquilos, físicamente, espiritualmente, etcétera, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tengo la sensación que todavía muchos no se han dado cuenta de que el único que puede traer verdadera paz es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz. Y por eso yo creo que el pueblo de Israel y las naciones de la tierra van a ser todavía más sacudidas todavía, porque no terminamos de aprender la lección. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y seguimos empeñados en tener un ejército fuerte y seguimos empeñados en ser felices y en ser optimistas. Está muy bien todo eso, pero separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Israel ha quedado en evidencia de que si no es por el respaldo de Dios, Israel es tan vulnerable o más que cualquier nación, incluso diría que más, porque tiene más enemigos que cualquier otra nación. Tiene enemigos externos
y tiene enemigos internos. Por consiguiente, si no es por el favor de Dios, Israel ya a estas alturas no existiría. Entonces, separarse de Dios, perder la identidad como pueblo, olvidarse de los estatutos de Dios, querer ser como los demás, es el peor error que puede cometer Israel, porque Israel no debe ser como los demás, debe ser diferente. Y cuando pierde su identidad y cuando se olvida de Dios, mira, para mí hay dos grandes errores, Adolfo, que Israel puede cometer. Dividirse internamente, no estar unidos como una piña, que es lo que le da lugar al enemigo, y olvidarse de Dios. Cuando el pueblo de Israel se divide internamente y se olvidan de Dios, el pueblo de Israel es tan vulnerable como cualquiera. Por eso esta guerra es diferente a todas las que habéis tenido, porque en los años 60, pues era todo diferente. Pero ahora como que se han confiado, tenemos un ejército poderoso y a Dios no nos lo necesitamos absolutamente para nada. ¿Qué te parece? Yo te quiero decir algo. El pueblo de Israel retorna en el año 48 y el día siguiente el Señor hace el primer milagro. Exactamente. ¿Sí? Las guerras que ha tenido en este momento el pueblo de Israel han sido milagros, todas. Todas. La guerra de los 6 días es un milagro. El general Schwarzkopf, que fue el comandante cuando ingresó West Point, el comandante de West Point que entraron a Irak, un tipo de inteligencia en guerra, él dice, la única forma como ese pueblo ganó es por la intervención de ese Dios que ellos dicen tener, porque no hay otra explicación. Así es. En arte de la guerra por la que ellos hubieran podido ganar. Ganan una, ganan otra, y date cuenta, fue la misma historia, porque cuando entraron la primera vez, les abrió el Mar Rojo, les dio de comer, les dio el maná, les hizo milagros, y después los otros llegaron y dijeron, no es Dios. Aquí nos pasó exactamente lo mismo, por eso te digo que esta historia no es nueva. Este es el Antiguo Testamento, pero ahora ya no es Antiguo Testamento, es el actual. El mismo pueblo cometiendo los mismos errores. Ahora, lo que yo te digo es, y con esto yo quiero, ahí sí como dicen, mandar un mensaje. Nosotros estamos hablando en este momento del pueblo de Israel, con un pueblo cuyo pacto todavía es el sacrificio de Yom Kippur. ¿Tú te imaginas qué hace el Señor cuando se rompe el pacto establecido con la sangre del Cordero que es su Hijo? Nosotros no podemos echar eso a la caneca. Es el mismo Dios que está actuando aquí en Israel, es el mismo Dios que nosotros tenemos como Padre. Amén. Y como Señor. Y nosotros también tenemos un pacto. Y nosotros siempre nos pegamos de que Él hizo la parte del pacto. Conocemos perfectamente la parte que Él hizo del pacto, que fue morir en la cruz. Y la parte de nosotros, de la misma forma que el pueblo de Israel, yo veo muchas veces en mi vida propia, para no ir a acusar a nadie, lo veo en mi vida propia, menospreciando un pacto que yo debería estar respetando a rajatabla, porque Él lo que hizo, con la parte de Él, que ya la hizo, fue una obra suficientemente sacrificial como para que yo tenga que ser sacrificial en la parte que yo tengo que hacer. Totalmente. Adolfo, si el Señor, nuestro Dios, entre comillas y sin comillas, abandonó temporalmente a su Hijo unigénito porque en ese momento era el pecado personificado en la cruz del Calvario, hasta el punto que el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era el pecado personificado, porque cargó el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad, y Dios el Padre lo abandona. ¿Cómo no va a abandonar en un momento determinado? ¿Cómo no va a dar un paso atrás cuando no lo quieren y lo rechazan en todas partes? Pero eso sí, después algunos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios nos ha abandonado? Pero si ustedes lo han abandonado primeramente a Él. Por lo tanto, la Biblia dice que lo que sembramos, o nos da a entender la Biblia, que lo que sembramos es lo que cosechamos. Voy a intentar, Adolfo, hacer una comunicación con un hermano que vive en Jerusalén, que hoy nos pedía oración porque tuvieron que ir al refugio y quiero preguntarles cómo se encuentran. Buenas tardes, hermano Natanael. ¿Cómo está? Hermano, estamos en un programa en directo donde hay unos hermanos, Adolfo y Paula, que viven en Tel Aviv y están interviniendo en el programa, y también nuestra hermana Marta de Jerusalén, que tú conoces, también ya ha hablado.
Yo quisiera preguntarte cómo se encuentran ustedes en este momento en la ciudad de Jerusalén. Mira, hace poco cayeron dos Tilim, dos cohetes en Jerusalén. Ajá. Uno en Haradar y otro en Abu Ghosh, sí, en Abu Ghosh. Y hay como 7 heridos hasta donde tengo conocimiento. Pero la situación está muy delicada, muy grave. Lo que se dice es que ya todo el, ¿cómo se llama? El Gader, que está frente a Gaza, lo cerraron completamente. Ya nadie puede entrar ni salir de ahí. Y los que traten de salir de Gaza, los van a bajar. Uh-huh. ¿Ustedes en este momento estás en algún refugio? ¿Estás en tu casa o dónde te encuentras? En la casa, porque donde yo vivo no hay refugio cerca. Ya. No hay refugio cerca, yo estoy en la casa con mi esposa y los niños de mis nietos. Sí. Y no podemos salir ni nada. Hay orden de no salir ni nada porque es peligroso. Solo ahorita pusieron un anuncio en la televisión, que es la que estoy viendo ahorita, que por favor que guarden agua y comida seca durante 3 días. Ya. Hermano, ¿qué ves tú de diferente? Porque, perdón, ¿cuántos años lleváis viviendo en Israel ahora mismo? 18 años. Ok, en estos 18 años seguramente has visto muchas cosas, ¿verdad? Diferentes guerras, pero esta, desde tu punto de vista, hermano, ¿qué lectura le das a esta situación que todo el mundo dice que es diferente a todo? Es diferente a todo porque esto es como una masacre, ¿me comprendes? Sí. Es siempre las peleas de ejército a ejército. Sí. Pero ahorita para agarrar prisioneros, mujeres, niños, ancianos, eso nunca se ha visto. Ya. Eso nunca se ha visto. Y entonces eso es lo más delicado. Yo no sé, ellos tomarán eso para canjearlo por los terroristas que están aquí en las cárceles de Jerusalén, o en todo Israel. Uno no sabe exactamente qué es lo que persiguen ellos, pero son muchos los muertos, muchos. Y ascendió a 900 la lista. 900. Sí, solo en una fiesta, en una reunión que hubieron 250 muertos. Y ahorita dicen que en un kibutz hay 100 cuerpos de muertos y no se dan abastos, tienen que recogerlos a todos. Wow. Es muy horrible lo que se vive, lo que se ve. Nunca se ha visto aquí, nunca. Dicen que desde la guerra de independencia nunca se ha visto esto. Es muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Y hermano, y espiritualmente, ¿qué explicación tú como creyente en el Señor le puedes dar a toda esta situación? Porque muchos creyentes dicen, bueno, pero ¿cómo oramos? ¿Qué hacemos? La explicación que yo le doy es una sola. Es la ira de Dios sobre su pueblo. Porque su pueblo lo ha abandonado, ¿me comprendes? Se ha dedicado a otras cuestiones y aquí se ven cosas muy feas que se veían en otros países, que Dios prohíbe en su palabra. Sí. Las uniones entre hombre, hombre, mujer, mujer, todo eso, todas esas abominaciones. Esa es la ira de Dios. Aquí no se ve, solo tenemos que orar y pedir de su gran misericordia. Únicamente su misericordia, que es más grande que los cielos y más ancha que toda la mar. Él es el único que nos puede salvar. Están esperando otros países que nos ayuden, pero de verdad, para mí la única ayuda debe venir de Él. Tú has dado en el clavo, hermano. La única ayuda viene de Dios y cuando a Dios se le irrita y se le provoca, las consecuencias son terribles. Además nadie, y esa es la ira de Él. Él no nos dejará a nosotros. Él nos escogió a nosotros como pueblo. Él no nos dejará, pero el precio que estamos pagando es muy caro. Espero que la gente se arrepienta y se encamine y lo busque a Él. Ahora o se busca de Dios o esto puede ser algo terrible, hermano. Es peor, va a ser peor. Sí. Hermano Natanael. Su pueblo, me comprende, Él no dejará a su pueblo. Sí. Pero el precio a pagar será elevadísimo. Sí. Es muy fuerte lo que se está viviendo, es muy duro, pero muy duro, muy duro. Sí.
muy duro. Sí. Se nos parte el alma al ver la situación, al ver las imágenes, se nos parte el alma porque sabemos que si el pueblo de Dios se humilla, todo puede cambiar en un segundo, en un instante puede cambiar si hay un genuino arrepentimiento y se dobla rodilla desde el más grande hasta el más chico, como en la época de Esther, de la reina Esther, que mandó a ayunar y a orar al pueblo. En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, después que Dios ha desatado su ira, el pueblo se ha arrepentido y ha seguido a Dios y Dios lo ha perdonado y lo ha bendecido. Yeah. Pero lo que se ve ahorita es muy grave, muy, pero muy grave. Nunca se vio jamás en la vida. Yeah. Jamás en la vida se vio. Tremendo. Hermano Natanael, te agradezco que me hayas atendido la llamada y bueno, que Dios les bendiga, fortaleza en el Señor, saluda a tu esposa, a todos los hermanos. Amén. Y amén, estamos orando por ustedes, ¿sí? Amén, amén. Gracias, hermano. Que el Señor los bendiga grandemente y que el Señor tenga misericordia. Amén. No nos queda más nada que hacer, más nada que podamos hacer. Así es. Natanael, un abrazo muy grande. Dios te bendiga muy grandemente, muy grandemente. Cuídense mucho, ¿sí? Amén, hermano. Bendiciones, hermano. Seguimos en contacto. Amén, amén. Bendiciones. Chao, chao. Amén. Chao. Bueno, pues ahí está, lo dicho. Si mi pueblo se humilla y busca mi rostro, esto no lo va a decir ningún periodista. Esto no lo van a oír en ninguna tertulia de televisión por parte de ningún político, lamentablemente, porque esto lo tenían que hacer ellos. Desde el más grande hasta el más pequeño, desde el primer ministro hasta el último soldado, todos de rodillas orando y clamando a Dios, y las cosas cambiarían inmediatamente. Y todos esos secuestrados, probablemente hasta Dios haría el milagro de que volvieran caminando por su propio pie para avergonzar a las naciones que se burlaron de Israel y del Dios de Israel. Hasta todos esos secuestrados podrían volver caminando y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor por estos, y volvería a llenar nuestra boca de risa. Pero hay una condición indispensable y que no se puede cambiar por ninguna cuestión, y es: si mi pueblo se humilla e invoca mi nombre, entonces yo responderé y sanaré su tierra. Hermanos queridos, no nos queda otra, doblar rodilla, clamar a Dios y que Dios tenga misericordia de Israel, porque lo que pasa en Israel, de una manera u otra, afecta a todo el mundo, y más a nosotros como creyentes que tenemos nuestras raíces y nuestro corazón allá. Adolfo, Paula, yo les agradezco de todo corazón el tiempo que me habéis dado para hacer este programa. Esto queda grabado, todo ha salido en directo por YouTube. Me dicen que hay muchísimos puntos de contacto, muchísima gente que no ha parado de escribir. Después lo van a poder ver en los, ¿cómo se llama?, en los comentarios de YouTube. Que Dios tenga misericordia. ¿Algo más podéis añadir para finalizar este programa en esta tarde, mis queridos hermanos? Paula. No, pues prácticamente ya se ha dicho todo. No, lo que terminaba Adolfo decir, ¿no? Que esto también nos sirva, que lo que está pasando aquí nos sirva para examinarnos cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Porque a veces pasan cosas en que uno cree que no entiende por qué pasa, pero a veces es también cuestiones y ¿cómo se dice?, consecuencias, sí, de cosas que uno no está haciendo bien. Entonces, eso, examinar. Se nos enseñó durante años que cuando las cosas se pusieran bien feas, como por ejemplo ahora, la iglesia se marcharía y no íbamos a estar aquí, porque todo esto es para el pueblo de Israel. Los demás nos vamos porque nos portamos bien. Pero ¿y el mensaje para la iglesia, Adolfo, cuál es? ¿Qué tiene que aprender la iglesia de todo esto? ¿O está exenta de estas cuestiones? No, el mensaje para la iglesia es absolutamente claro. Es que el Dios de la iglesia es el mismo Dios de Israel. Exacto. Nosotros no podemos estar diferenciando el Dios de Israel del Dios de la iglesia, es el mismo. Exacto. ¿Sí? Ahora, lo que yo te digo, el Señor de la iglesia, el Dios de Israel tiene un pacto con Israel. Pero ese pacto, ese cordero que matan los judíos con su sangre, es el cordero de nosotros tenemos el cordero real. Amén. El pacto de nosotros es mucho más consistente que el del pueblo de Israel. El del pueblo de Israel es la sombra. El de nosotros es el real. Amén. La pregunta es, ¿nosotros estamos comportándonos de la misma forma que el pueblo de Israel? ¿Sí?
nosotros estamos realmente yendo a la sinagoga todos los sábados y viendo el pastor online y el resto nos vamos de fiesta para la frontera de Egipto, ¿sí? Porque eso es lo que le pasó al pueblo. Sí. ¿Cuántos de nosotros estamos bailando los fines de semana en la frontera con Egipto? Porque nosotros nos ufanamos de decir que Egipto es el mundo, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos de fiesta? ¿Y cuántos de nosotros en esas fiestas el Señor nos dice, ustedes quieren hacer lo que quieren, quieren hacer lo que quieran, y nos suelta al mundo? Entonces encontramos cristianos que ya no vuelven, ¿sí? Y decimos, es que ese no era nacido de nuevo. No, sí era nacido de nuevo y se puso a jugar con un Dios que no conocía. Entonces, el mensaje de la iglesia es absolutamente contundente. Yo les ruego a ustedes que están oyendo, cuando oren porque todos tengamos arrepentimiento, porque todos somos el pueblo del Señor. Amén. El Señor es el mismo y el Señor tiene un amor inmensamente grande, tan grande que nosotros podemos llegar y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, por favor, perdóname. Y lo único que yo les pido es que así como nosotros vamos a llegar a ese arrepentimiento, esta es cuestión de arrepentimiento, que así como nosotros llegamos al arrepentimiento, que roguemos cuando estemos orando por el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se arrepienta, porque eso es lo que el pueblo de Israel necesita. Amén. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento, ahora, yo les ruego que bien por el pueblo de Israel, porque es que yo vivo aquí, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que pase aquí, pues nos va a afectar a todos, sí. y los va a afectar a ustedes. Obviamente, el mensaje es ese, es el mismo Dios, y conozcámoslo y es un Dios hermoso. Amén, así es. Pues hermanos queridos, ahí queda toda la enseñanza, todas las palabras que hemos oído en esta tarde. Es tiempo de buscar a Dios, pero de corazón. Vamos a dejarnos ya de superficialidades, de sueños, de proyectos y de planes, y vamos a agachar la cabeza, porque antes de poder levantar la cabeza y decir grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida, primeramente hay que humillarse, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado.